En este video revisaremos brevemente algunos conceptos básicos del motor turborreactor. Un turborreactor, o turbojet en inglés, es una máquina térmica que puede ser clasificada dentro de los motores de combustión interna. Los motores de combustión interna se subdividen en varios tipos, por ejemplo, los motores de émbolo o pistón y los motores a reacción. Dentro de los motores de pistón se encuentran los que trabajan mediante el ciclo Otto. Te dejaré un enlace en la pantalla hacia un video con más detalles sobre este tipo de motores. Por otro lado, los motores a reacción se subdividen en varios tipos, uno de los cuales son los motores de turbina de gas, que a su vez agrupa a distintos tipos de motores, incluyendo a los turborreactores, los cuales son ampliamente usados para propulsar aeronaves. Por ejemplo, a inicios de la década de 1940, la Fuerza Aérea Alemana introdujo el Messerschmitt Me-262, el primer avión caza operacional a reacción, y posteriormente los turborreactores se comenzaron a utilizar en aeronaves civiles, como el Boeing 707 introducido a finales de la década de 1950. Es cierto que hoy en día se utilizan comúnmente otro tipo de motores de turbina más eficientes para propulsar aeronaves. Sin embargo, los turborreactores siguen empleándose en diferentes aeronaves, incluidas algunas aeronaves no tripuladas. En esta imagen puedes observar un motor turborreactor típico. En este corte se observan los componentes principales del motor. Veamos brevemente cada uno de estos componentes. El primer componente es el difusor. La geometría del difusor depende del tipo de aeronave para la cual se emplea el motor. La función principal de este componente es reducir la velocidad del flujo de aire que entra al motor y aumentar su presión estática. El siguiente componente es el compresor, el cual tiene como función incrementar la presión del aire. Existen compresores radiales y compresores axiales. Estos últimos comprimen el fluido mediante varias etapas de compresión formadas por una hilera de álabes estáticos y una de álabes rotativos. El siguiente componente es la cámara de combustión, también llamado en ocasiones quemador. Aquí es donde se mezcla el aire con el combustible para posteriormente llevar a cabo la combustión. Las configuraciones típicas de la cámara de combustión son la tubular, la anular y la anular tubular. Los motores de turbina de gas tienen este nombre debido al siguiente componente, es decir, la turbina. La turbina se encarga de extraer la energía de los gases producto de la combustión para rotar y a su vez hacer rotar al compresor mediante el eje que los une. Las turbinas se componen de etapas formadas por una hilera de álabes estáticos y otra de álabes rotativos. Finalmente se tiene la tobera. El diseño de este componente permite que los gases de escape sean acelerados y expulsados fuera del motor para generar la fuerza de empuje. Para aeronaves subsónicas, las toberas son comúnmente convergentes, pero puede tener diferentes geometrías dependiendo del tipo de aeronave en la cual se emplea el motor. También existen toberas de geometría variable que permiten controlar la cantidad de empuje generado e incluso la dirección de empuje para ayudar en la maniobrabilidad de la aeronave. En resumen, estos 5 componentes forman al turborreactor, siendo este tipo de motor el primero y más sencillo dentro de los diferentes tipos de motor de turbina de gas. Sin embargo, estos 5 componentes también se encuentran en otros tipos de motores de turbina. Para describir el funcionamiento del turborreactor, dividiremos el motor en las siguientes etapas representadas por los números en la imagen. Las condiciones del fluido en estas etapas se pueden representar gráficamente mediante un diagrama TS, en donde T es la temperatura y S la entropía del fluido. Cuando el fluido entra al motor, el difusor aumenta la presión y su temperatura. Esto se observa con la línea que va del punto 0 al punto 2 en el diagrama. Enseguida el compresor sigue aumentando la presión y la temperatura del fluido hasta alcanzar el punto 3. Posteriormente, el fluido de aire se mezcla con el combustible en la cámara de combustión y esta mezcla se quema, aumentando la temperatura y la entropía hasta el punto 4. Es en este punto donde se encuentra la temperatura máxima del ciclo. A la salida de la cámara de combustión, los gases pasan a la turbina y esta utiliza la energía de los gases para rotar y mover el compresor acoplado a ella.
entonces la temperatura comienza a descender hasta el punto 5, donde sale de la turbina. Finalmente, los gases pasan a la tobera, donde la temperatura sigue bajando hasta el punto 6, y los gases son acelerados y expulsados fuera del motor, hacia la atmósfera, donde la temperatura alcanza las condiciones ambientales encontradas en el punto 0. A este proceso termodinámico se le conoce como ciclo ideal de Brayton, en el cual se consideran procesos isentrópicos descritos por estas líneas verticales, aunque en el ciclo real estas líneas en realidad no son verticales, sino que están inclinadas. Este es el ciclo termodinámico de los motores turborreactor y de los diferentes tipos de motores de turbina de gas. También se puede representar el ciclo ideal Brayton con el diagrama PV, el cual describe el comportamiento de la presión y del volumen del fluido en el motor. En este caso, puedes ver cómo el difusor aumenta la presión del punto 0 al punto 2. Posteriormente, el compresor sigue incrementando la presión hasta el punto 3. Aquí comienza la combustión a presión constante hasta el punto 4, y entonces los gases pasan a la turbina donde cae la presión hasta el punto 5, para posteriormente pasar a la tobera donde la presión sigue bajando hasta el punto 6. Y posteriormente se expulsan los gases hacia la atmósfera y se alcanzan las condiciones encontradas en el punto inicial. Estos diagramas sirven para realizar análisis termodinámicos que permiten determinar el trabajo hecho por el motor y posteriormente conocer el empuje generado por el motor. En esencia, el turborreactor es una máquina que acelera una masa de aire para producir una fuerza de empuje, la cual puede ser calculada de manera general con esta ecuación. El primer término representa el flujo másico del aire, el siguiente es el flujo másico del combustible. Recuerda que en la cámara de combustión se agrega combustible al aire de entrada, por lo que a la salida del motor, el flujo másico total será la suma de estos dos términos. V subíndice E es la velocidad de los gases a la salida del motor, V infinito es la velocidad del aire a la entrada del motor, P subíndice E es la presión de los gases a la salida y P infinito la presión del aire a la entrada. Finalmente, el último término representa el área a la salida del motor. Puedes observar que en el motor turborreactor todo el aire que entra al motor pasa por la cámara de combustión, lo que provoca que la eficiencia de consumo de combustible de este tipo de motores sea baja en comparación con otros motores de turbina de gas. Por esta razón es que con el tiempo se han desarrollado otros tipos de motores como los turboventiladores, los cuales ofrecen mejoras importantes en el consumo de combustible. Esto ha hecho que sean utilizados ampliamente en la aviación. Este tipo de motores los revisaremos en un próximo video.